no sé si sabrás que el Vaticano tiene un observatorio astronómico. O sea, hay sacerdotes que son astrofísicos y que hacen astrofísica igual que la puedo hacer yo. Y tienen un observatorio en Arizona y son científicos que están adscritos al departamento de astrofísica de la Universidad de Arizona. ¿Y son sacerdotes? Y son sacerdotes jesuitas. Del Vaticano, vamos. Son del Vaticano. Sí, sí. Entonces, es una historia curiosa porque es un... Cuéntanos esa historia. ¿La del Observatorio Vaticano? Porque yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando y viendo ahora no tienen ni idea de esto. Pues es uno de los observatorios más antiguos del mundo. Y claro, uno puede pensar, ¿y qué interés tuvo en el siglo XVI el siglo XVI? Siglo XVI. ¿Qué interés tenía el Vaticano en la astronomía? Bueno, pues esto que acabáis de escuchar es parte de un programa que podéis encontrar en YouTube que se llama Refugio Zabala TV. De verdad, tremendamente recomendable. Pero es que hay más. Los compañeros del Tiempo dicen en esta información publicada hace apenas unos días que astrónomos del Vaticano, un astrónomo del Vaticano en este caso, nombrado por el Papa León XIV, dice que bautizaría a un extraterrestre. Y dice textualmente, todos son parte de la creación de Dios. Esta información continúa diciendo que el sacerdote jesuita Richard Anthony de Sousa, de 47 años, fue nombrado por el Papa León XIV como nuevo director de la Specula Vaticana, uno de los observatorios astronómicos y centros de investigación científica más antiguos del mundo. Originario de Goa, antigua colonia portuguesa en la India, de Sousa se crió en una familia cristiana y fue ordenado sacerdote en el año 2011. Es licenciado en física, especializado en formación y evolución de galaxias, casi nada, doctorado en el Instituto Max Planck de Múnich, en Alemania, y además realizó su postdoctorado en la Universidad de Michigan. De Sousa sustituye a Guy Consol-Magno, quien dirigía el observatorio desde el 18 de septiembre de 2015, pero yo creo que es interesante, Jesús, que, bueno, pues que no sé si matizar estas palabras o que profundicemos, porque, oye, que un miembro de la Iglesia jesuita tenía que ser, diga que bautizaría a un extraterrestre, da para muchas lecturas. Y no andabas desencaminado cuando has utilizado el plural al hablar de astrónomos del Vaticano, porque no es el primero que hace afirmaciones de este tipo, y lo vamos a comprobar, cómo a lo largo de los diferentes sacerdotes que han ocupado el cargo se han manifestado ya no solo en la existencia o en la posibilidad de existencia de vida extraterrestre y el reconocimiento por parte de la Iglesia, del Vaticano, sino en cuestiones quizá más profundas. Y las declaraciones no dejan indiferentes, porque en una entrevista concedida precisamente por este personaje, por Richard Anthony de Sousa, al diario The Telegraph, este astrónomo declaró que un encuentro con vida extraterrestre inteligente tendría un impacto profundo, ya no solo a nivel social, sino también en lo que refiere a la religión y a la historia de la humanidad. Y él señalaba que precisamente se acogería a los extraterrestres dentro de la Iglesia Católica, y cuando se le preguntó precisamente si estaría dispuesto a realizar un bautismo a un ser de otro planeta, respondió a esa pregunta sin dudar, y aquí cito textualmente. Decía que sí, que la teología tendría que reinventarse y tomar en cuenta a estos otros seres, porque todos son parte de la creación de Dios. Y aparte, él manifestaba ya a nivel personal que cree en la existencia de estas criaturas, es decir, cree en la existencia de vida extraterrestre inteligente y que formarían parte de ese plan de Dios con derecho a unirse a la fe católica. Pero como decía, son muchos los predecesores de este personaje que han dirigido el Observatorio Vaticano y que a lo largo de los años se han manifestado al hilo de esta cuestión. De hecho, si nos remontamos unos cuantos años atrás, vemos que durante los años, o entre los años 2005 y 2009, la cuestión de la vida extraterrestre, de la vida inteligente fuera de nuestras fronteras planetarias, se abordó en el Vaticano con la participación de científicos tanto católicos como no católicos de diferentes nacionalidades. Y como estamos viendo, ya no solo por la pura y dura actualidad del Observatorio Astronómico del Vaticano, que es uno
de los más longevos históricamente hablando, porque se funda a finales del siglo XIX, pues no ha rehuido el tema y sus máximos responsables, como digo, se han manifestado periódicamente al respecto. Por ejemplo, George Coyne escribió, que fue otro de los directores de este observatorio, escribió un artículo sobre el descubrimiento de vida extraterrestre y sus consecuencias para la doctrina católica. Y en ese texto, en ese artículo, señalaba, y cito de nuevo textualmente, que los teólogos deben aceptar la responsabilidad seria de repensar algunas realidades fundamentales dentro del contexto de las creencias religiosas y entre ellas, precisamente, preguntarse qué es el ser humano y si podría Jesucristo, en tanto que ser humano pleno, existir en más de un planeta, en más de una ocasión. Decía también, ¿no?, continuaba un poco en este texto, que al igual que existen una multiplicidad de criaturas en el planeta Tierra, diferentes especies, diferentes animales, también es posible que existan otros seres, asimismo inteligentes, creados por Dios. Y esto, decía, insisto, ¿no?, otro de estos directores del Observatorio Vaticano, que no contradice nuestra fe y que no podemos limitar la libertad. Complica las cosas. Complica mucho las cosas, porque, por ejemplo, y aquí ya podemos abrir un poco la mesa a otras cuestiones, ¿cómo los aceptamos o cómo se aceptan dentro de la... ¿Habría que bautizar a un extraterrestre, por ejemplo? Que evangelizar en otro planeta. Exactamente. Cuidado, Fíjate que son porque, muchos... perdona, Josep, o sea, sí da la sensación de que, por ejemplo, el Islam tiene menos dudas, por lo menos lo que es la Fatiha, ¿no?, que es su oración fundamental. Cuando habla de Alá, lo menciona como Señor de todos los mundos, es decir, no de este mundo, sino de todos los mundos. Es algo que llama poderosamente la atención. Sí, decía que todo parece indicar que estamos en unos momentos clave o en unos momentos históricos. Hay un productor de televisión que se llama Mark Christopher Lee, editó un libro que se llamaba Dios versus Aliens, Good versus Alien, y es que no es, da risa, pero no es baladí, porque en 1947 ocurre un fenómeno, o a partir de 1947 ocurre un fenómeno singular en la sociedad, y es que se seculariza la idea de Dios. Personajes como Erich von Däniken, que por cierto murió recientemente, el pasado sábado, a los 90 años de edad, inculcaron en las, y no solamente Däniken, Charroux, Pauwels y Berger, inculcaron en la sociedad la idea de que Dios o Jesús o los dioses ya no eran patrimonio de la Iglesia, sino que venían del pasado y fueron nuestros creadores, de manera que le arrebata a la Iglesia la figura de Dios, el patrimonio de Dios. De hecho, rápidamente, Josep, hablábamos de jesuitas y de sacerdotes. Aquí tenemos el ejemplo de Salvador Freixedo, que hablaba de la religión como un ácido de los extraterrestres, de la ufología como un ácido corrosivo de la religión, ¿no? Claro. O el padre Enrique López Guerrero, que te hablaba de ángeles, ¿no? Poco menos que los astronautas de Yahvé, le llamaba él. En aquella época el Vaticano estaba absolutamente de puntas contra la ufología, contra la idea de los ovnis. ¿Por qué? Porque les estaba arrebatando el que ellos eran los intercesores entre la divinidad y los seres humanos. Y ya no solo eso, porque lo del intermediario ya pasaba con la magia. No hay que irse fuera para que te quieran quitar de en medio. Pero lo mismo hicieron con los magos y con las brujas. Pero eso lo hicieron porque se quitaban al intermediario, pero en el caso de los ovnis, los UFOs, los aliens, etcétera, lo hacen porque va en contra de todo lo que puedes encontrar en la Biblia. Y más cuanto más te pegas al texto sagrado. Bueno, terminar el argumento. Pero fíjate lo que está sucediendo ahora. Desde 2017, que con toda la movida del Pentágono, la desclasificación, parece que los dignatarios, y esto lo hemos comentado aquí en el Colegio Invisible, desde J.D. Vance, Ana Paulina Luna, Marco Rubio, el propio Donald Trump, se han manifestado en la idea de los ovnis como algo sobrenatural, vuelven a darle a la Iglesia, vuelven a darle a lo oficial aquello que le había arrebatado el fenómeno ovni. Por lo tanto, vivimos en unos momentos, creo que históricos, que parecen situar al primer papa estadounidense, es verdad, León XIV, venga, la broma, como el americano, venga, no la iba a hacer, pero es bueno, bien tirado. Sitúan al papa americano como el
Papa de la Disclosure, como el Papa de la Revelación. Ojo, que el concepto Disclosure también en inglés puede ser la revelación como Apocalipsis. Y estamos en unos tiempos de escatología de fin del mundo. Rápidamente, porque aquí se han mezclado algunos conceptos, aunque hay efectivamente sacerdotes, y hemos puesto ya algunos ejemplos históricos que se interesaron por el fenómeno ovni como tal, hay que decir que desde el observatorio, estas figuras que hemos citado, la mayoría de ellos no mezclan el hecho de que exista vida inteligente en el universo y que haya cuestiones como las que hemos planteado con el fenómeno ufológico más puro y más duro. De hecho, algunos se han manifestado muy a la contra, con opiniones yo creo que un poco desafortunadas, hablando de que la ufología sería algo casi como la astrología, que sería una pseudociencia y que no habría que considerar. Es decir, en el caso de esta noticia, ¿no?, estos personajes se manifiestan a favor de la existencia de la vida inteligente, pero no mezclándola tanto con el fenómeno ufológico tal y como hay que precisar en este sentido, porque os acordaréis en la campaña de 2016 de Estados Unidos con Bill Clinton. Que Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton, pues tenía un contacto en el Vaticano que era la profesora Diana Walsh Pasulka. Esta mujer buceó en los archivos vaticanos y establece una conexión directa entre ovnis y extraterrestres. Y de hecho, incluso establece una conexión con España, porque habla, por ejemplo, de las experiencias de Sor María Coronel o María Jesús de Ágreda, esa monja soriana que se bilocaba hasta Nuevo México y se aparecía a los indios humanos y los evangelizaba, y cuando llegan los españoles, ¿no?, los sacerdotes españoles a evangelizar, pues ya conocían la cruz, ya conocían este tipo de historias. Por lo tanto, muchos de esos fenómenos, que muchos podrían ser desde, y si quieres podemos luego enumerar algunos, ¿no?, desde meteoros a fenómenos naturales, otros están en la impronta de algo verdaderamente sobrenatural y extraño, y es lo que Pasulka dice que se conserva en cartas apostólicas dentro del Archivo Vaticano. Bueno, hemos empezado hablando del Observatorio Vaticano, vuelvo a repetir, la Specola Vaticana, que es una institución científica astronómica de la Santa Sede, que, como bien decía Jesús, esto tiene ya unos cuantos años, porque fue oficialmente fundada en el año 1891, aunque ya andaban mirando los cielos desde bastante tiempo antes. Ha tenido, cuando hablamos del director del Instituto Astronómico Vaticano, estamos hablando de una persona realmente importante dentro de lo que es la cúpula de la Iglesia Apostólica de Roma. Y evidentemente, pues por este instituto han pasado, pues como comentaba... Sí, si quieres comentar. Sí, iba a comentar porque, por ejemplo, hablamos de esa cuestión, ¿no?, de bautizar un extraterrestre. Citábamos algunos de esos ejemplos, ya citábamos a Wicon Solmano, ¿no?, que fue otro de esos directores y que llegó a publicar un libro que llevaba literalmente por título, textualmente, ¿bautizarías a un extraterrestre? Y él decía, al igual que sucede con este nuevo, que estaré listo y dispuesto a bautizar un extraterrestre siempre y cuando la Iglesia decida que está bien hacerlo. Bueno, pues ahí está el señor Guy Consolmagno, que dirigió este instituto desde el año 2015 hasta el 2025, cuando ha sido nombrado este señor llamado Richard Anthony de Sousa. Hay que decir que todos son jesuitas, jesuitas, los directores. Antes que este señor Consolmagno estaba Gabriel de Funes, estaba Gabriel de Funes, antes que él estaba George Coyne. En fin, son gente a la que, sinceramente, siendo tan importantes, observando como observan los cielos, quién sabe si buscando planetas habitados, es gente a la que a uno le gustaría hacer muchas preguntas. Pero ¿para qué nos vamos a quedar con las ganas? Escuchamos, si os parece, al que fue director del Instituto Astronómico Vaticano desde el año 2006 hasta el año 2015, el padre José Gabriel Funes. Usted fue director del Observatorio Astronómico Vaticano, ¿verdad? Así es, desde el 2006 hasta el 2015. ¿Y exactamente cuáles son los objetivos, la misión, a qué se dedica este observatorio, que además, según tengo entendido, es uno de los más antiguos, ¿no?, del mundo, podemos decir? Sí, básicamente tiene la misma misión de cualquier otro observatorio en el mundo y fue fundado por León XIII justamente para mostrar que la Iglesia no se opone, sino que promueve la ciencia de calidad, ¿no? Padre, ¿y se puede ser teólogo, sacerdote y astrónomo? ¿No hay una contradicción entre ciencia y fe? Me imagino que esto se lo han preguntado muchas veces. Espero que sí, porque si hubiera una contradicción sería un poco difícil de resolverla. No, lo que yo digo es que ha habido
hay tensiones y ha habido tensiones, ha habido más que tensiones, ha habido conflictos, ¿no? El ejemplo clásico, digamos, de este conflicto entre ciencia y teología o ciencia y religión es el caso Galileo, ¿no? En los últimos años, podemos decir que en la última década, la ciencia astronómica ha dado un salto brutal. De hecho, el descubrimiento de exoplanetas con la posibilidad de que alberguen vida, quién sabe, si inteligente, pues cada vez parece más real. En este sentido, ¿hacia dónde va el debate teológico? ¿Deja de ser Dios una figura más o menos terrestre, vamos a decirlo así, para convertirse en algo más universal? El padre Angelo Secchi, un jesuita que vivió a fines del siglo XIX, y él ya hablaba a fines del siglo XIX que podían existir otras estrellas como nuestro Sol, con planetas que podrían albergar vida y aún vida inteligente, y que esos seres podrían ser dotados de razón, de inteligencia. O sea, estamos hablando de más de 100 años atrás, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es tener paciencia, ¿no? Porque no va a ser la teología la que va a dar la prueba de la existencia de vida extraterrestre, sino la ciencia, ¿no? Hace poco participé por Zoom en una conferencia sobre astroteología o exoteología en el Islam, ¿no? Y en el Corán Dios es llamado el Señor de todos los mundos. Estas nuevas observaciones, cuando confirmemos que alguna vez puedan existir mundos habitados, nos harían también entender un poco mejor que Dios no es solo el Dios de los seres humanos, sino que es Dios de todo lo creado. Que esto ya está presente en la teología, ¿no? Me gustaría preguntarle por sacerdotes que aquí, por ejemplo, en España, ¿no? El padre Enrique López Guerrero, el dominico Antonio Felices, el jesuita Salvador Freixedo, fueron personas con unas creencias muy profundas, pero también con una búsqueda interior y exterior, podemos decir, si me permites utilizar este concepto, brutal, porque ellos prácticamente estuvieron toda su vida buscando la certeza de la existencia de esas vidas inteligentes desde el punto de vista de que habían llegado hasta aquí. Y estamos hablando de gente muy sesuda. ¿Qué opinión le merece esto? Creo que es muy improbable, prácticamente imposible, de que hayan llegado seres inteligentes extraterrestres por la distancia del universo, ¿no? Pensemos que la luz del sol que está entrando por mi ventana, donde está usted, salió del sol hace 8 minutos. O sea, no es instantánea la información que nos llega. El planeta más cercano está en Alfa Centauro, que es la estrella más cercana, que está a 4 años luz. Eso significa que viajando a la velocidad de la luz, cosa que no se puede realizar tecnológicamente ahora, tardaría 4 años en llegar a una sonda. Entonces, debido a la distancia del universo, es prácticamente imposible los viajes interestelares. Pero para terminar, del mismo modo que los estamentos militares tienen protocolos, también la propia ciencia, ¿no? Stephen Hawking hace no mucho tiempo, antes de morir lógicamente, dijo que había que crear protocolos ante la posibilidad de que se produjese ese contacto para que no hubiera o no se produjese precisamente algo tan humano como es que cada uno fuera por su lado y se desencadenase el caos, ¿no? La Iglesia, en su pensamiento, ¿tiene algún protocolo o hay escrita o dicha alguna manera de actuar para el supuesto de que de repente se produzca ese contacto con una inteligencia de otros planetas? No, no lo hay. Al menos que yo sepa, en la Iglesia Católica o alguna indicación de los papas, hasta que yo fui director, hablo hasta ese momento, el 2015 no lo hay. Yo creo que la Iglesia, como ha hecho en otros temas, seguirá el consejo de los científicos más destacados. Yo, como miembro de la Academia Pontificia, mientras fui director, participé de la Academia Pontificia de Ciencia, entre los cuales miembro estaba Stephen Hawking. Se seguirá el consejo de los científicos. Creo que hay algún protocolo que el Instituto SETI ha propuesto y que está en Naciones Unidas, ese tipo de cosas. Hay que tener, repito, hay que tener humildad y paciencia.
Bueno, pues repetir que hemos escuchado al que fue director del Observatorio Vaticano desde el año 2006 hasta el 2015, lo que significa que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI. En este caso fue Benedicto XVI porque Francisco, si no me equivoco, fue nombrado en 2013. Bueno, pues es una de las personas más importantes desde el punto de vista de la astronomía dentro de la Iglesia, sin lugar a dudas, ¿no? Y a mí me llama poderosamente la atención esta eterna dicotomía entre fe y ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia no hay ninguna duda de que los extraterrestres no han llegado hasta nosotros porque las distancias siderales impiden que así sea. Pero no hay ningún problema en lo que es la otra parte, la fe, el cielo, el infierno, la resurrección. Es que es bastante curioso, ¿no? Porque ahí hay un batiburrillo, ¿no? Que bueno, están anclados en los viejos postulados de la ciencia. Hoy día hay muchos astrofísicos que están planteando ya otras cuestiones. Hay que sacar la cabeza de la madriguera, hay que sacar la cabeza de la pecera y abrirnos a la posibilidad de que agujeros negros, agujeros de gusano y otras singularidades que se dan en el universo podrían ser o podrían explicar los viajes interestelares sin necesidad de pasar del punto A al punto B por todo ese espacio infinito que le separa. A partir de ese momento tendremos la posibilidad, a lo mejor, de explicar muchos de los fenómenos paranormales como conceptos que desafían hoy a la física y que pueden estar dentro de una física distinta. Jesús, ¿querías comentar? Sí, rápidamente, porque súper interesante lo que escuchábamos, ¿no?, de José Gabriel Funes, porque él incluso acuñó el concepto, a ver, podríamos decir, ¿no?, de hermano extraterrestre, porque decía que precisamente si los seres humanos en la Tierra nos consideramos hermanos y hermanas, ¿por qué no hacerlo también en esas cuestiones? Y aclaraba lo que hemos comentado desde el principio, que aunque a lo largo de la historia del Observatorio Vaticano han pasado muchos astrónomos y directores que se han manifestado a favor de la posibilidad de existencia de vida inteligente, hay que decir que la Iglesia, que el Vaticano no tiene, y lo comentaba él, no tiene una postura oficial y clara al respecto. Pero comentaba ser algo que antes, ¿no?, hablaba de los pasajes de la Biblia, de cómo interpretamos estas cuestiones, y hay algunos exégetas, y quería comentarlo porque es muy llamativo, que, bueno, pues algunos estudiosos de los evangelios han considerado el siguiente pasaje precisamente de Juan como una velada insinuación ya desde la más remota antigüedad de la existencia de otras civilizaciones fuera de la Tierra, y este pasaje decía así, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, aunque es verdad que la inmensa mayoría de los teólogos pues no hacen esta interpretación, pero hasta ahí llegan estas cuestiones. Bueno, también es que como estos fenómenos se vienen observando desde hace muchísimos años, siglos, en las crónicas medievales, cuando aparecían este tipo de fenómenos, se consideraba también que era parte de una intención divina, porque claro, el cielo no era algo del hombre, era algo donde... Por eso he significado la fecha 1947 como punto de partida de la secularización. Antes formaban parte de ese mundo de la trascendencia, de lo sobrenatural, de lo luminoso, de Dios. Sí, antes era parte de... pues el cielo era un lienzo donde Dios pintaba lo que quería. Y un cielo o un lienzo en este caso donde pasaban muchas cosas de las que nos vais a hablar en la segunda hora, porque ya llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible, enseguida volvemos. Pues ya estamos de vuelta y, cómo no, escuchando, ya que hablamos del cosmos, pues una música celestial. Porque os hemos estado comentando durante la primera media hora que el Papa León XIV, el Papa actual, ha nombrado a un nuevo director del Observatorio Astronómico Vaticano. Este señor se llama Richard Anthony de Sousa y, como no podía ser de otra forma, es jesuita y, como no podía ser de otra forma, ya ha declarado alguna cosa que ha traído cierta polémica. Todos son parte de la creación de Dios, ha dicho, y además ha añadido que estaría dispuesto a bautizar a un extraterrestre. Pero como estábamos viendo a lo largo de la primera media hora, pues esto de los UFOs, de los ovnis, del Vaticano, de la Iglesia, no es una cuestión actual, es una cuestión antigua, donde podemos ver que en ese tiempo pasado, seguramente estamos hablando de la Edad Media, no es que sea así de listo, es que ya lo había anunciado al final de la primera media hora nuestra querida brujita del caos, pues eso, ¿no? Esto de los fenómenos celestiales en la antigüedad es que era muy habitual, ¿no? Sí, además que estos relatos de fenómenos aéreos anómalos aparecen de forma sistemática, crónicas, anales, tratados teológicos, y todo esto es para integrar esta visión del mundo heredada de la antigüedad clásica. No es algo que sea marginal, no es algo que puedas decir, bueno, es que tienes que rebuscar muchísimo. A ver,
cuando algo es muy especializado, pues tienes que ir a por ello, ¿no? Claro. Y tienes que darle tesón, no es tan mainstream, ¿no? Pero bueno, Jacques Vallée escribió sobre eso, Chris Obeck. No, ya vale, no, ya valí. Vale, es, No, es que un yo apellido francés. Ah, no, vale, pero que está no, rebotizado. No, pero Yo, es what? que yo sé que Se está Jarro- metiendo conmigo. Yo Está sé que haciendo Jarro el bullying. otro día, cuando hablaba de este gran astrofísico, Me hice el hablaba fis, de ¿no? Y Jacques Vallée, que yo no lo pillaba mucho, pero bueno, en fin, Jacques Vallée a partir de ahora. Vale. Bueno, pues después de este alegre anuncio, ardiente noticia, igual que los escudos ardientes que aparecieron en el cielo, suspendidos. Esto está recogido, hablamos del año 776 en los Anales Lauricenses Minores, que está escrito por un monje desconocido alemán. Y ahí hablan de estos escudos ardientes que surgían del cielo, estaban suspendidos sobre la iglesia del recinto y lo observaron muchas personas de distinta índole. Mira, el otro día con Josep hablábamos que Ana Paulina Luna igual, al final... Lo de Rubio también se me Sí, pega. es que me voy detrás. O sea, la segunda de Trump o la tercera de Trump, una cosa así, ¿no? Sí, Ana Paulina, que es la que está ahora con esto, decía, es que es, y eso también aparece en el documental de The Age of Disclosure, cuando dicen, es que es todos los partidos políticos a una diciendo el tema de los ovnis. Pues aquí igual, aquí son bandos distintos que se están pegando por el territorio y ambos bandos lo observan. Otra cosa que hay que destacar es la precisión del término scuta ignea, porque es un objeto circular, sólido, brillante, y no habla de simplemente estas luces difusas que pueden aparecer por mil motivos. Esto ya estamos hablando del año 776. Joder. Y bueno, 776. sí, joder. y ya están estas crónicas. Esto es muy importante porque además cada uno lo interpreta como quiere. Lo que hablábamos antes de esta pausa, que era pues que el cielo es un lienzo que pinta Dios a su antojo. Entonces, si tú lo quieres interpretar como Dios nos protege porque está mandando estos escudos de fuego, Claro. pues cada bando se piensa que está protegido, ¿no? Pero bueno, esto es dentro de la cosmogonía y de la forma de entender el mundo que tenían pues en aquella época, ¿no? ¿Qué Dentro pasa también? de 4 siglos dirán, esto, claro, lo de los ovnis y los marcianos es parte de la forma que tenían de ver el mundo Claro. en aquel tiempo. Claro. De hecho, es uno de los debates que surge ahora, ahora que estamos en una etapa muy científica, muy cientifista, que como llaman algunos, ahora todo lo interpretamos con la ciencia, Claro. pero es que antes, cuando lo que tenían para entender el mundo era la divinidad, se entendía de esa forma. Claro. Y nadie estaba diciendo, no, eres un hereje. No, simplemente se decía, sí, son unas criaturas o son unos fenómenos, pero todo está bajo el paraguas de Dios, que es un poco lo que viene a rescatar hoy cuando dice yo lo bautizaría, porque es una criatura de Dios. Pues esto es un fenómeno de Dios. ¿Qué pasa también? Otro fenómeno bonito, dragones de fuego y mira. presagios en Northumbria, año 793. La crónica anglosajona relata que poco antes del ataque vikingo a Lindisfarne, que fue un desastre, cayó allí la del pulpo, se Hasta las observaron... moscas, ¿no? Sí. Se observaron en el cielo lo que llamaban dragones de fuego volando. Imaginaos qué impresionante, ¿eh? En aquella época que no están ya con la imaginería saturada de efectos especiales ni nada. Entonces estos dragones de fuego volaban entre enormes remolinos, relámpagos, luces intensas, era todo estremecedor. Y presenta estos fenómenos, la crónica anglosajona, como señales de un desastre inminente. Y encaja con esta mentalidad medieval de... hay una lectura providencial que se puede hacer cuando miras al cielo, que eso también viene de la magia, esto lo hemos visto, observar portentos, observar presagios, los prodigios, todo esto está relacionado. Sí, lo que pasa es que da igual lo que tú creas porque al final lo vas a ver desde los ojos del que manda, porque si no en aquel tiempo, si no hacías caso, tenías toda la posibilidad de que te metieran un poco de calor en el Es cuerpo. que no Claro. hacía falta, porque en realidad el pueblo estaba asustadísimo cuando Claro. ocurrían estos prodigios, porque la Iglesia se había encargado de establecer una conexión entre os estáis portando mal, Dios os viene a castigar, y por lo tanto ese tipo de fenómenos que muchas veces acontecían pues paralelamente a bolas luminosas, digamos tipo cigarro puro, cruces incluso en el cielo, Y más cosas. halos. Y más cosas. Es que a eso quiero ir, porque nos quedan muy poquitos minutos para terminar con este asunto. Y mira, me venía a la cabeza, tal y como estaba comentando Sere, lo que estaba contando ahora, un libro de estos que está hecho solo para frikis, porque realmente leerte un libro así hay que tener ganas, que es Aragón, Reino de Cristo, escrito por el padre Facci, ¿no? Y el padre Facci, en la región de la Matarraña, que ya de por sí es un sitio bastante especial, muy espectacular, no solo por esas conocidas como cárceles del terror, las cárceles medievales, sino también
por la enorme cantidad de brujería que ha habido, por ejemplo, en lugares como Peñarroya de Tastavins, que es uno de los pueblos que hay en este lugar. También había momentos en los que se veían cosas muy raras en el cielo. Y este señor, el padre Facci, en ese Aragón, Reino de Cristo, hablaba de que en el cielo de la Matarraña, hace 6 siglos, se veía lo que definían como una campana de luces flotando en el cielo. Y que sepamos, ni las campanas tienen luces ni flotan en el cielo. Por lo tanto, algo ocurría. Cierto es que, por ejemplo, en la Navidad de 1704, en Tarrasa, en el lugar donde yo nací, se recogió... Tarrasa, tierra de misterio, últimamente ocurre todo allí. Se recogió un misterioso meteorito, que fíjate, tú te lees las crónicas de la época y poco más o menos que estaban en plena guerra de sucesión, austracistas y borbónicos, y resulta que cada uno interpretó ese acontecimiento celeste como que Dios estaba de su lado. Entonces era muy curioso, porque tú leías las crónicas de un lado y del otro, claro, y efectivamente lo que hablábamos antes, muy probablemente se trataba de un fenómeno natural. Vamos, es más, fue un meteorito que se conservó durante siglos en la trastienda de una farmacia. Y esta farmacia ha podido recuperar el material y analizarse y saber que se trataba de un meteorito. Y sin embargo, eso quedó como un prodigio que, bueno, insisto, fue tomado como que el cielo está de mi parte. Bueno, Seren, no sé si vas a contar más casos de este tipo o directamente podemos viajar, ya que estamos montados en nuestra particular máquina del tiempo, nos vamos 200 años atrás a este meteorito que se estrella en Tarrasa. Concretamente nos vamos a Nuremberg, donde también se vieron cosas muy extrañas en el cielo. Estamos hablando del año 1561. El 14 de abril, para ser exacto, sucedió algo muy extraño en esos cielos de Nuremberg, porque los vecinos de esta ciudad alemana pues contemplaron al amanecer como una serie de orbes, de cruces, de cilindros e incluso una misteriosa punta de flecha aparecía en el cielo de una forma errática. Y lo que antes comentábamos, hay un tipo que se llama, un artista local, Hans Glaser, que reprodujo en un retablo toda esta escena en la que se está viendo columnas de humo porque algunos fragmentos han caído al suelo, pero que encajan milimétricamente con muchas de las observaciones contemporáneas, en los años 50, por ejemplo, de los ovnis de George Adamski, que habían una suerte de cigarros puros de los que salían unas bolas de luz, otros veían cruces. Es decir, ese fenómeno es el que después se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Y no solamente ha sido en Nuremberg, podemos hablar de Basilea 1566 o de Hamburgo en 1697. De todos ellos hay registros históricos, muchas veces dejados en las iglesias porque actuaban toda vez de notario y de confesores, que exculpaban de los pecados porque se creía que aquello era porque alguien había obrado algo malo y por lo tanto caía la justicia divina encima de aquella persona, o en otras ocasiones se actuaba como notario y se dejaba fe de esos acontecimientos. Por si no lo sabéis, en este programa hacemos casi de todo, ¿no? Y de hecho, abro ya directamente nuestras redes sociales, sabéis que estamos en Twitter, @ColeInvisibleOC, pero sobre todo en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, donde se van colgando diferentes vídeos que, por ejemplo, ahora mismo estaba grabando Jesús Ortega, estaba grabando a Josep mientras estaba interviniendo para que vosotros a partir de este minuto siguiente podáis ver a Josep contando estas cosas tan interesantes que nos narra. Pero hay que decir que mientras Jesús estaba grabando, escuchando a Josep, te estabas partiendo de risa. Pero me reía, no por nada en particular, sino porque siempre me ha parecido la forma ovni de cigarro puro como muy obscena. Pero tú que eres un mal pensado, por Dios. Luego unos tienen la fama y otros cargan la lana. 33 años acaba de cumplir, el niño. Claro. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante que nos acaba de hacer nuestro querido Jesús Ortega, os recordamos dónde estamos y no os preocupéis, que seguimos hablando de estas cosas que vuelan por los cielos. Lo que pasa es que a veces no son tan reales como pensamos. Oye, Josep, hay que decir que a lo largo del año 2025 ha habido informaciones de uno de esos sucesos que no pasa de moda nunca, porque estamos hablando de algo que ocurrió en el año 1947. Y aún así, cuánta polémica, cuánta información, cuánta fake news hay detrás del asunto Roswell, ¿no? Pues la verdad que sí, no sabemos si es con un propósito crematístico, pensarán algunos, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí en esta sección de fake news no es propiamente dicho de Roswell, sino de algo que deviene de Roswell y que apareció nada más y nada menos que en 1995. Aquel verano,
porque todo esto empezó en un verano, empezaron a salir en los medios en un incipiente Internet, porque entonces estábamos en las bambalinas, en el principio de las redes sociales, que no eran ni redes sociales, eran el chat hispano, eran correos electrónicos, IRC hispano. Qué fuerte. Que allá estabas tú como Mulder, ¿no? Mulder. Bueno, pues el de esa serie espantosa que se llama Expediente X. Va a tener un remake, creo. Seguramente sí, protagonizada por... ¿cómo se llama mi actor favorito, hombre? Antonio Resines. No, es que le tengo tanta manía y tanto asco. Nicolas Cage. Gracias. Seguramente protagonizada por Nicolas Cage. Pues a mí me encanta Nicolas Cage. Dios, es que digo el nombre y me dan ganas de vomitar. Claro, en serio, es que de verdad, tienes que verlo con otros ojos. ¿Con cuáles? Un día quedamos... Con los de Stevie Wonder, ¿no? Es que tú le has pillado manía al pobre señor porque hizo de Topollillo cuando tendría que estar haciendo de Drácula. Y tenía esas uñas. Por favor, y como te tocan el Drácula... Ahí la has dado, Cuando te tocan el Drácula, sacas tú el colmillo. Ay, que me ha tocado el Drácula. Venga, vamos, anda. Bueno, el caso es 1995. Empiezan a correr rumores de que en un congreso de Sheffield se va a presentar por fin una evidencia incontestable del suceso, del incidente Roswell. Recordemos, 1947, un estrellamiento en un rancho de esta localidad de Nuevo México, pues dispara las alarmas porque una nota oficial, no de cualquier periodista, sino del subteniente Walter Haut, que era el Relaciones Públicas de la base, titula para el Daily Roswell Record que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha recuperado un platillo volante en la localidad. ¿Qué noticias se daban entonces? Esto sí que... No como nosotros, esto era una noticia. Sí. Total, que en 24 horas aquello se desmiente, se dice que es un globo sonda y aquello pues queda en el olvido hasta los años 80, cuando tres investigadores, Charles Berlitz, William Moore y... ¿quién era el tercero? Ya no me acuerdo. Pues publican, el incidente. Este incidente pone de moda de nuevo el caso Roswell y tiras aflojas a lo largo de las décadas hasta que aparece una investigación seria por parte de un senador de Albuquerque que pide a la Hacienda que le pase los documentos de cómo, claro, un gasto, si han desplazado al ejército hasta una zona para recuperar un objeto, pues ahí tienen que estar reflejadas dietas, gastos de gasolina, transportes, en fin, la logística. Y aquella es una iniciativa muy seria. Y justo en aquel momento empiezan esos rumores insistentes de la existencia de una película que mostraría la autopsia a un extraterrestre. La conocida como... Muñecopsia de Roswell. Sí, claro, porque efectivamente en 2006 el empresario londinense Rice Antilles admitió públicamente que aquella película no era auténtica, sino una reconstrucción, que hay que tener rostro, porque él dijo haber comprado esa película a un tipo de dos iniciales que se parecen a JB, pero que no lo eran. Eso debió ser lo que se había metido él entre pecho y espalda, porque él estaba comprando pues toda una serie de películas sobre Elvis Presley. No. Sí, y resulta que le dice, no, yo tengo aquí una de Elvis Presley, pero tengo algo mucho más importante. Y le enseña 17 minutos de una película cochombrosa que se le deshace en las manos, según él, y como se le deshace en las manos, pues dice, pues voy a recrearla, claro, más o menos de lo que he visto, y eso es lo que vende a que estaba todas... muy bien recreada, hay que decirlo, estamos Hombre, hablando de hace ya mucho tiempo. Intervino John Humphreys, que es uno de los generadores de efectos especiales de la película sería, Alien. 94, ¿no? 95, 95, claro, sí. Y claro, el vídeo se convirtió en un fenómeno global y es frecuentemente utilizado en universidades de periodismo como un ejemplo clásico de cómo desmitificar las fake news, dada la importancia de la verificación de datos. Aquí no hubo verificación de ningún tipo y lo que es muy curioso, creo que ¿es Argentina o es Chile? Creo que es Argentina. Hay un tipo que se llama Samuel Chiche Gelbrum. Da igual, no lo repitas porque... que recreó, se gastó $4.000 en hacer la copia de la copia. O sea, la copia de la fake news. Y volvió a engañar a la peña. 4.000 pavos. 4.000 pavos. Pues ya ves tú lo que para ti todo, para la tele no es mucho, claro. Eso. Pero eso demuestra que efectivamente...
esto lo emitió para Canal 9, se podía hacer una historia de este tipo. Por lo tanto, siempre que hablamos, sea de ovnis, de cualquier cosa, acudamos a las fuentes, verifiquemos cosas porque indiscutiblemente hay muchos intereses. Te decía que podía ser crematístico. Ray Santilli consiguió pingües beneficios vendiendo ese material a todas las televisiones del mundo, incluida España. Sí. Y cabe en la segunda derivada, que para los que creemos que existe una cierta conspiración, y es que se utilizara esta historia para desinformar. ¿Por qué? Porque básicamente quien creía en Roswell, que es como bautizamos al muñeco de la muñecopsia, pues tenía 6 dedos, tenía polidactilia, cuando los testigos hablaban de 4. Los testigos hablaban de un ser, pues más bien esquechimifao o insectoide, y este estaba como yo, rollizo, ¿sabes? Gordito, el Roswell, este estaba bien alimentado. Es decir, que o creías en la película o creías en los testigos. ¿Qué ocurrió? Pues que se hicieron encuestas, la credibilidad del fenómeno ovni se vino a cotas muy, muy bajas. Y todo eso gracias a una fake news. Tengo recuerdo que además fue una época de ebullición periodística, de ebullición informativa, también por supuesto en nuestro periodismo especializado, ¿no? Tengo perfectamente ahora mismo en la memoria el momento en el que llegamos a la redacción de la revista Enigmas, que por aquel entonces acababan de fundarla, prácticamente estaba recién fundada, y de ver cómo Javier Sierra, que en aquel tiempo digamos que ocupaba la figura de una especie de subdirector de la revista Año Cero, venía con la portada de ese mes de Año Cero donde aparecía en exclusiva precisamente la imagen de este mollicote, todo lo que era la cabeza, y hay que decir que además se entabló una sana lucha informativa entre Más Allá, que por aquel entonces la revista Más Allá de la Ciencia vendía un porrón, Año Cero vendía otro porrón y medio, y hubo ahí una serie de meses informativamente dando realmente interesantes. Fue muy divertido porque José Antonio Campoy me encargó, el director de Más Allá, por tocarle las narices precisamente a Año Cero, no a Javier, a Año Cero, también indirectamente y Enrique a Javier. de Vicente, el director de Año Cero, pues seguramente le dijo lo mismo, la misma consigna, y conociendo a Enrique, sabiendo lo que es, a nivel periodístico le gustaba tocar las narices, no te cuento. Entonces habían titulares muy llamativos porque Año Cero titulaba "Estaban vivos" y nosotros decíamos "todo es un fraude". Y ahí estábamos. Bueno, pues esas cosas que pasaban, y ya que estamos hablando de fraudes, pues si se ha hablado de fraudes a lo largo de la historia, aparte de lo que es el fenómeno ovni, algunas cosas que están involucradas o digamos que cercanas, próximas al fenómeno ovni, lo que no quiere decir que todo el fenómeno ovni sea un fraude, por supuesto, ni mucho menos. Pues es todo lo que tiene que ver con un libro bastante especial, bastante particular, más bien un manuscrito, del que yo creo que no se ha dicho la última palabra, a pesar de que hay nuevas informaciones. Antes, escuchad lo que nos cuentan nuestros compañeros de la 2. El hombre ha intentado siempre codificar sus secretos. Mensajes militares, cartas de amor, conocimientos prohibidos. Tarde o temprano casi todos los secretos son descifrados. Pero entre los textos históricos codificados hay uno que destaca por encima de todos. Este texto ha mantenido ocultos sus secretos durante siglos. El manuscrito Voynich. Querida Sere, ¿te gusta esta música? Hombre, ya sabes que sí. Vaya preguntita, ¿no? Hildegard von Bingen, por si alguien no lo sabe, monjita medieval que recibía la información musical directamente de los cielos. Por eso lo que decimos siempre, si eso era así, esta música procedía directamente de Dios. ¿Qué quieres decir, Sere? Que te veo con la cara así. ¿Quieres decir algo? Déjame hablar. A ver, monjita medieval, bueno, doctora de la iglesia, abadesa. Vale, que sí, ya vale. No vamos a soltar el currículum porque estábamos hablando, o vamos a hablar de un manuscrito, el manuscrito Voynich, del que os doy el titular porque ahora Jesús nos va a profundizar más en el tema, pero lo que dicen las informaciones es que un nuevo estudio plantea que el manuscrito Voynich podría ser un cifrado medieval construido con técnicas de ocultación avanzadas para su época. Antes de que Jesús nos cuente cómo continúa esta información, Josep, brevemente, esto del manuscrito Voynich, ¿qué es? Bueno, es un manuscrito que se conserva en la biblioteca Voynich o algo así, de libros raros, sí, y que, bueno, es un tratado que no ha podido ser descifrado de ninguna de las maneras. Los criptógrafos más importantes del mundo, incluso la inteligencia artificial, ha intentado saber
¿Qué es lo que dice este libro, que contiene tanto texto como ilustraciones? Las ilustraciones revelan que podría tratarse de algún tipo de tratado o de libro mágico que habla de alquimia, de plantas, del homúnculo, que es un personaje mágico. No te rías. No. Homúnculo. No, es que no, le pones la F rápidamente. No, que va. O sea, yo es que me dices homúnculo inmediatamente, no sé por qué. Me viene gente a la cabeza. O sea, me vienen rostros, homúnculos. Bueno. Entonces, insisto, es un libro muy misterioso, con muchos padres eventuales, es decir, se ha especulado también acerca de quién pudo estar detrás, desde Roger Bacon a muchos otros el gran mago ilustres, de la reina Isabel, que tendrían razones para, digamos, cifrar el contenido del libro, porque estaría contra las leyes, sea de la Iglesia o de la ciencia del mundo. Pero lo que está claro es que lleva ya muchos siglos dando o provocando, vamos a decirlo así, muchos calentamientos de cabeza, porque realmente no somos capaces de saber qué es lo que nos quiere decir. Y sin embargo, Jesús, año tras otro, continúa dando nuevas informaciones. Sí, efectivamente, porque como decía Josep, desde su redescubrimiento en 1912 por parte de Wilfred M. Voynich, que es un poco el que bautiza este texto, que está catalogado como MS 408 en esa librería de libros raros de la Universidad de Yale, ha generado un auténtico fenómeno para todos aquellos que quieren descifrarlo, y de hecho existe el concepto de voynichano, es decir, aquellos que se dedican el rey, que es campechano, voynichano. Y el voyniches, yo no sé cómo lo pronunciaré, pero es aquellos que tratan precisamente de descifrar qué demonios quiere decir este manuscrito, que, como decía Josep, está plagado de imágenes, de cosas extrañas, y no se tiene muy claro qué es. Y el último intento podríamos situarlo a cargo del periodista científico Michael Gresko, que publicó en la revista de Criptología una idea bastante nueva e interesante. Él, para que nos hagamos una idea, es eso, pues un periodista científico que ha sido editor en Science, que ha trabajado para medios como el New York Times, el Washington Post, Nature, Scientific American, en fin, un personaje son revistas de primera línea, eso es, medios de primera línea. Y lo que ha propuesto, ojo, es interesante matizarlo desde el principio, él no ha intentado leer el libro, no ha intentado descifrar qué demonios quiere decirnos este manuscrito, sino que lo que ha tratado de demostrar es que en la época en la que está datado el manuscrito, que sería comienzos del siglo XV, entre 1404 y 1438 más o menos estaría datado, pues lo que ha tratado de demostrar este periodista es que en esa época, y partiendo de un lenguaje común, se podría construir un texto parecido al del manuscrito. Y lo que hace, ha propuesto un método de encriptamiento que ha bautizado como sistema o método Naive, que lo que hace es cifrar de forma manual, probablemente o el latín o el italiano, porque hay que decir que la redacción y la creación de este manuscrito habría que situarlo en Centro Europa aproximadamente, pues sería posible hacerlo con un estilo o con un resultado de escritura muy parecido a lo que se ha venido investigando en el Voynich. Como digo, este término se llama Naive precisamente porque hace relación a un juego de cartas. ¿Por qué? Porque para encriptarlo, ahora vamos a tratar de explicar un poco el sistema, que es un poquito complejo, pero para encriptarlo se habría utilizado los juegos de cartas, probablemente el tarot y las tiradas de dados. Vamos rápidamente. ¿Cómo transformar un lenguaje, un idioma original como el latín o el italiano, en esto tan extraño, plagado de símbolos y de glifos que nos encontramos precisamente en el Voynich? Yo reconozco, y aquí lo acepto ante toda la audiencia, que he tratado de pedir, él lo ha hecho con un pasaje de la Eneida, creo, para hacer un poco la prueba, pero yo le he pedido a ChatGPT que explicase este complejo sistema con una frase que pudiéramos entender todos, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo transformaríamos en eso que aparece plasmado en el Voynich? Pues primero lo que haría es eliminar las mayúsculas, la puntuación y los espacios complicados. Y las palabras las dividiría, digamos, de dos formas. Una como monosílabo, es decir, con una única letra, y otra con dos letras. Lo que haría aquí es que
una misma letra, como puede ser la O de este hola, ¿cómo estás?, que hemos dicho, tendrías que tirar o bien los dados o bien las cartas, y en función del resultado que te dé o la carta que salga, esa O puede representar hasta 3, 4 o 5 símbolos distintos. Joder. Por tanto, vemos que cada letra ofrece una posibilidad de representaciones muy, muy variada. El resultado es que, utilizando este método de cartas y de dados, es decir, un sistema de criptografía manual en base a lo que se manejaba en el siglo XV, sería factible y nos daría como resultado una longitud de palabras muy similar en caracteres a la que nos encontramos en el Voynich, una frecuencia de símbolos parecida, es decir, que algunas letras aparecen más que otras, y por tanto una estructura visual muy similar a la del lenguaje o los símbolos que encontramos en el texto. Por eso lo que decíamos al principio, ojo, él no ha tratado de leer el Voynich, sino ha tratado de comprobar o demostrar si con los métodos y el conocimiento de encriptación que había en el siglo XV se podría generar, en base a un idioma ya conocido, algo parecido a lo que encontramos en este manuscrito. Pues esto es lo que dice la nueva información relativa a lo que puede haber detrás de ese manuscrito Voynich. Hay que decir, Josep, que si el Voynich tuviera una especie de hermano gemelo más actual, ¿no?, porque estamos hablando del año 1981, ese sería el Codex Serafinianus. Yo sé que lo que te voy a pedir es complicado, pero como nos quedan todavía muchas informaciones, vamos a ir ya acelerando, que nos queda poco tiempo. Muchas informaciones, poco tiempo, es un problema. Entonces que acelere, ¿no? Que lo diga rapidito. Pues vamos a hablaros de Luigi Serafini, que es el que da lugar al Codex Serafinianus, que se tiró 30 meses, de los 27 a los 30 años. Eso es más que el parto de una burra, ¿eh? Más o menos. Sí, sí. Encerrado en su habitación dibujando este códex, una obra que acabó por estructurarse en 11 capítulos y 2 secciones que realiza un registro de todos los elementos que configuran nuestro mundo. Pasa por minerales, partículas elementales, bacterias, plantas, animales, humanos, artefactos, etnias, muy parecido al Voynich. Uh-huh. Y es una obra que vamos a decir es la enciclopedia de un visionario del siglo XX indescifrable. ¿Por qué? Porque él se ha inventado todo y además nadie ha sido capaz de, digamos, transliterarlo o de traducirlo. Podría hablaros también del código Roone, que es un libro, un manuscrito descubierto en Hungría en el siglo XIX, que además ha desconcertado a muchos criptógrafos del mundo. Tiene 448 páginas y utiliza un sistema de escritura con cerca de 800 símbolos distintos. Jolín. Muchos más de los que cualquier tiene un alfabeto de los conocidos. Incluye ilustraciones religiosas, cristianas, paganas e islámicas que conviven, lo que sugiere un origen en una zona de confluencia cultural que nadie sabe precisar. El misterioso manuscrito está ilustrado en el siglo XIX, escrito en un sistema de escritura y lenguaje desconocidos que desconcierta a los expertos por su autenticidad y significado, aunque su papel data de 1530. Ojo, apareció en Hungría en 1838. Se ha podido utilizar el papel y papel antiguo para hacerlo. Y por terminar, el manuscrito de Baklan, que es un libro de cábala, Sí. se basa en la gematría, que es asignar valores numéricos a las letras hebreas, y los estudiosos creen que la Torá no es un texto solo narrativo, sino que incluye un código matemático donde, saltando de letras a intervalos específicos, se pueden conseguir profecías. Es el eslabón perdido del código secreto de la Biblia. Por lo tanto, podría ser utilizado también como un libro profético. Bueno, pues estamos hablando de trabajos que no dejan de ser un auténtico rompecabezas para aquellos que no llegamos, evidentemente, a la genialidad, o vete a saber si locura, ¿no?, de aquellos que crearon este tipo de trabajos, y a saber con qué intenciones, ¿no? Pero si nos seguimos desplazando, ahora vamos con nuestra máquina del tiempo, pasamos del 1530, si no recuerdo mal que has dicho, pues eso, nos venimos un poquito más adelante, ¿no? Y nos venimos al entorno online, porque también en la actualidad se producen fenómenos de este tipo en los que de repente alguien codifica algo, hay que decodificarlo, todo genera locura, caos, pero detrás de esto tiene que haber algo muy pensado y con alguna intención. Cicada 3301 o 3301. A ver, Sere, ¿esto qué es? Bueno, veníos de viaje conmigo a la web profunda. Bueno, pues el 4 de enero de 2012
apareció en internet una imagen que, sin saberlo, inauguraría uno de los procesos de selección encubierta más sofisticados jamás vistos en la red. Cicada 3301, como decías antes, y además inspiraría a artistas como el que estamos escuchando, CO.ag Music, que hizo esta creación, y desde entonces es la canción que se utiliza como referente mundial para podcasters, youtubers, para hablar de este tema, porque todo el mundo coincide con que recoge esta música ambiental muy bien a nivel anímico, cómo surgió esto y cómo se fue desarrollando. ¿Y cómo fue esto? Pues la imagen inicial, firmada con clave PGP, fue publicada en el tablón B, que es el tablón que se utiliza en 4chan para hablar de temas aleatorios y sobre todo de forma anónima. No hay temática fija y tal. Y en ese tablero aparece un mensaje que reta a los lectores a encontrar un texto oculto dentro del archivo de esa foto que se colgaba, ¿no? Vale. El primer hallazgo consistió en descubrir que al abrir la imagen con un editor de texto o hexadecimal, aparecía una cadena de caracteres añadida al final del archivo. Claro, todo el mundo se volvió loco y a partir de ahí todo el mundo al agujero de gusano. Esta técnica parecía rudimentaria, pero era un primer filtro para descartar a curiosos sin conocimientos técnicos o a gente sin paciencia. Todo esto lo podéis encontrar narrado en el diario.es, en Microsiervos, la Rolling Stone también se hizo eco de esto, está bastante documentado. La cadena era un cifrado, conducía a una segunda imagen y en ese punto entra en juego la esteganografía, que no todo el mundo es capaz de llegar ahí. Es una técnica que consiste en ocultar información dentro de otros archivos aparentemente inocuos, como imágenes, audio, y ese contenido oculto no es perceptible a simple vista, ¿vale? Utilizaron el programa Outguessed y algunos participantes avanzaron en este juego, consiguieron extraer datos incrustados en los bits, ¿vale? A partir de aquí este filtro se va haciendo cada vez más estrecho. ¿Y qué pasa? Pues que esta información condujo a un subreddit específico que contenía referencias literarias, citas, números, llevaban a libros concretos, las ediciones exactas de esos libros eran relevantes para las claves correctas, la combinación del texto, los números, la literatura clásica, todo lo que se iba metiendo y cada vez de más complejidad, no solo a nivel técnico, sino a nivel intelectual y cultural, obligaba, claro, a que los participantes manejaran muchísimas fuentes. Hablo de 2012, que tampoco estaba ChatGPT, y de hecho hace poco un usuario le preguntó, ¿serías capaz de resolver esto? Y le dijo ChatGPT, combina tantas cosas que me las vería muy complicadas porque no estoy a un nivel de desarrollo que me permita llegar a este punto, en una de las pruebas que le pasaron, ¿vale? ¿Qué pasa? Todo este texto pues desemboca en que llegas a un número de teléfono, llamas y se reproduce una grabación automática que se conoce como the phone call. Vaya. Muy bien, lo has hecho bien. Hay 3 números primos asociados con la imagen original final JPG. 3301 es uno de ellos. Tendrás que encontrar los otros 2. Multiplica estos 3 números entre sí y añade .com al final para encontrar el siguiente paso. Buena suerte. Adiós. Eso era lo que oían. Parece el Sam Altman ese, ¿eh? Sí. Es un poco siniestro. Es muy siniestro porque además esa voz tiene 1000 capas de 1000 historias. O sea, no se puede determinar quién ha grabado esa voz originalmente. Sam Altman, por si alguien no lo sabe, el fundador de OpenAI, que ya sí, nos demostró que aparte del físico tiene una voz que espeluznante. Bueno, en fin, la palabra es espeluznante. Sí, hay quien habla de anticristo. Bueno, tenemos ahí un jardín. Gente que dice cosas raras. Venga. Gentes, personas. Seguimos. ¿Qué pasa con estos números? Estos números resultaron ser las dimensiones exactas de la imagen original y al multiplicar las dimensiones por 3301, como decía esta voz, y la usaban como dirección web, los participantes accedían a una página con una cuenta atrás y la imagen famosa de la cigarra, para la gente que haya seguido este tema, cicada es esta cigarra, y cuando el contador llegó a 0, la web mostró una lista de coordenadas geográficas en distintos países. Es que hemos saltado ya otro punto más, hemos pasado de lo online, de la web, a la realidad. Tienes que abandonar tu domicilio e irte a uno de esos puntos. Las primeras coordenadas correspondían a 14 localizaciones en 5 países y en cada punto se encontraron carteles físicos con el símbolo de la cigarra, códigos QR y además ninguna ubicación estaba a más de 1 hora de un aeropuerto internacional para que nadie se quedara fuera. O sea, no era en plan de por detrás de Wisconsin donde no da el sol, no, estaba muy bien pensado. Esos códigos QR enlazaban a nuevas imágenes que contenían más acertijos basados en libros, referencias culturales, pero solo los primeros en llegar podían continuar. Y la página final del primer rompecabezas se cerró con el mensaje: queremos a los mejores y no a los seguidores.
Semanas después de que fueran completando este primer bloque, se anunció el final del puzzle y no hubo explicación pública y el silencio fue absoluto. El 4 de enero de 2013, un año después, apareció una nueva imagen firmada con la misma clave PGP que la original. Y tras un año de imitaciones, fue como se dio a conocer que Cicada 3301 había regresado. Y durante esta segunda fase apareció esta grabación que estáis escuchando, The Instar Emergence, un audio críptico con referencias simbólicas al ciclo vital de la cigarra que utiliza como metáfora de transformación y aparte advierte contra estos falsos caminos que estaban siguiendo algunos de los aspirantes. A partir de aquí ya la locura. Introducen el alfabeto rúnico, la comunidad online estuvo meses intentando descifrar, no pudo ser comprendido plenamente, otra vez coordenadas físicas, esta vez 8 localizaciones en 4 países y tras una selección final, Cicada volvió a desaparecer sin anuncio oficial y de nuevo el silencio. En 2014 comienza la nueva fase y el eje central fue un libro digital titulado Liber Primus. El alfabeto rúnico introducido en 2013 fue la clave para la lectura, con lo cual tenías que tener además acceso a lo que habías ido recopilando. No te podías olvidar de cómo habían llegado los otros participantes hasta ahí, aunque te hubieras unido a esta siguiente hornada. Y durante esta fase apareció esta grabación, que encima es muy bonita, se llama Interconnecting Dice, y es accesible desde una web que se obtiene tras descifrar uno de los pasajes del libro, que era complicadísimo de descifrar. Y en este tema, pues el audio profundiza en la conexión. A día de hoy, este libro por completo ha sido imposible de traducir y de descifrar a la vez. Solo se han traducido 19 páginas de las 74. Y el último mensaje público de Cicada apareció en abril de 2017. Y desde entonces, esto aparece en silencio, pero como ya hemos visto que tiene varias vueltas, todavía hay gente esperando a que vuelva Cicada 3301. Y el que a veces es un ángel y otras es un demonio es el periodista canario José Gregorio González, que me imagino que ya lo tenemos al otro lado de lo que sea. José Gregorio, ¿estás ahí? Por aquí ando, Lorenzo. Además, bueno, ando con un tema que incluso a mí me inquieta más de la cuenta. A ver si eres capaz, o nuestros oyentes son capaces de descubrir de qué vamos a hablar esta noche oyendo lo siguiente. A ver, José Gregorio, ¿sabes a qué corresponde esto que estás escuchando? Hombre, yo sé de lo que yo voy a hablar, pero si me pones el sonido y me pillas despistado, yo prefiero que lo adivinen los oyentes o lo digas tú. Bueno, pues te lo digo yo. Esto es la última serie que está emitiendo HBO, que se llama Welcome to Derry, que está basada, bueno, pues en algunas cositas que tienen que ver con ese fantástico libro que Stephen King escribió en su momento, It, donde el protagonista Pennywise, pues ya sabemos que es de todo menos un payaso amable. Y de esto precisamente nos vas a hablar hoy. Sí, efectivamente. Bueno, es una de las imágenes más icónicas, ¿no? De ese lado perverso que atribuimos, que resulta tan magnético y al mismo tiempo nos provoca tanto rechazo en ese binomio payasos asesinos, payasos criminales, payasos delincuentes, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay una fascinación que no solo él, sino el Joker, por ejemplo, ¿no? Eterno rival de Batman, o uno que se ha sido muy popular en los últimos años, ¿no? El payaso Art. Es inevitable, es que lo estás viendo y no puedes dejar de mirar, aunque sepas que nada bueno va a suceder en la siguiente escena, ¿no? Bueno, al final lo que reflejan es un miedo real alimentado precisamente por el cine. Es curioso, en este caso, el cine ha sido pues un potenciador de la adversión, del rechazo, del miedo, bueno, irracional o no, a payasos y mimos. Y esto se llama courofobia, pero claro, esto se basa también en ciertos factores psicológicos y en una realidad criminológica, ¿no? En una crónica negra en la que algunos asesinos en ciertos momentos o se han disfrazado o han ejercido de payasos como una vía para cometer sus crímenes. Y en algunas de las ocasiones, como veremos esta noche, no se trata de un hurto, un robito que puede darse también, sino de los crímenes más atroces que nos podemos imaginar. Hombre, yo siempre he comentado, de hecho, además en ese especial de Invisibles Deluxe de primeros de año ya comentamos que si hay algo que realmente da miedo más allá de los payasos asesinos son los Santa Claus asesinos, pero en este caso hace un tiempo recuerdo que Laura
decía algo que, si te pones a pensar, pues va en la misma línea. Yo creo que no hay algo tan aterrador como un parque de atracciones de noche y vacío. Bueno, pues en esa misma línea nos podemos encontrar a estos payasos asesinos que, en teoría, vamos a quitarle la etiqueta de asesinos, vamos a dejarlo en payaso. Si tú ves un payaso, aunque no tenga cara de malo, en mitad de la noche en un callejón, lo más probable es que no sigas caminando. ¿Por qué nos provocan este miedo? Hombre, sí, lo más probable y lo más prudente, diría yo también, sí. ¿No? Mira, hay varios factores psicológicos, ¿no? El primero es que la máscara, o el maquillaje en este caso, disimula, disfraza las expresiones faciales. Y las expresiones faciales son un mecanismo que como especie hemos logrado desentrañar, lo tenemos interiorizado. Incluso en estos días han salido algunos estudios que refuerzan esa idea, porque nos permite anticiparnos a través de un primer vistazo en el rostro del otro con respecto a cuáles son sus intenciones. Entonces, claro, alguien que va tapado, alguien que va disfrazado, maquillado, con algún rasgo exageradamente tuneado, pues anula nuestra capacidad instintiva y de protección de anticiparnos a sus intenciones. Por otro lado, para el propio criminal o para el potencial criminal, la máscara, el maquillaje, ese aspecto de payaso, también le camufla. Es decir, es una forma de pasar desapercibido e incluso de resultar aparentemente o inicialmente amigable para que te abra la puerta y puedas cometer la fechoría. Y después hay un factor psicológico que se conoce como disonancia cognitiva, en la que también nos provoca una desestabilización, un estrés, el que veamos un elemento que asociamos a entornos amables, festivos, alegres, como es un payaso, pero que vaya vinculado a algo criminal. Entonces, claro, lo inocente es como los niños también, los niños asesinos. Claro, en la inocencia la combinamos con lo trágico, con lo dantesco, y también genera un efecto muy parecido. Y eso es lo que actúa a nivel psicológico, y además es algo que se conoce en psicología hace muchos años, pero que también se sabe que se ha visto reforzado por el mundo principalmente gráfico, el mundo del cine, ¿no? Con estos payasos, algunos de ellos ya mencionados. Sí, hemos citado a Pennywise, The It, el Joker, en Batman, con ese papel que hizo en su momento en El Caballero Oscuro. ¿Cómo se llamaba el actor este que falleció? Pues claro, ahora todos tenemos un poquito más en mente a Joaquín Phoenix, ¿no? Heath Ledger. Incluso a Nicholson, pero efectivamente uno de los mejores Joker fue que daba mucho miedo. Claro, que daba mucho miedo. Además, porque también, fíjate que en el aspecto dantesco, en el aspecto inquietante de los payasos, tiene mucho que ver, por ejemplo, el elemento de los ángulos. Es decir, los payasos se maquillan con formas, digamos que onduladas, ¿no? Amables, porque lo angular genera desconfianza. Recuerda, por ejemplo, a Dientes, ¿no? Y entonces esto es llamativo porque hay un payaso histórico real, asesino, que se maquillaba ya sospechosamente de forma angular, que era verlo ya te tenía que generar ya inquietud, ¿no? Pero este detalle es interesante porque también tiene algo atávico, es decir, tiene algo que ver con los colmillos, tiene algo que ver con lo punzante, y eso viene desde que somos especie, ¿no? Que los colmillos del depredador o los elementos punzantes podían acabar con nuestras vidas, ¿no? De hecho, yo creo, José, que eso era algo que se veía perfectamente, por ejemplo, en la propaganda nazi, donde prácticamente toda la propaganda estaba basada en ningún momento en círculos o en formas redondas, formas geométricas redondas, sino que todo era anguloso. Vamos, si te parece, a casos sí, en los que se ha producido esa conjunción casi maldita, ¿no?, entre lo que es una figura tan inocente como un payaso y algo tan detestable como es un asesino. Vamos al caso de Pogo el payaso. Sí, bueno, de nombre real, John Wayne Gacy, y digamos que es el elemento clave en toda esta historia, porque a través, o sea, su caso, cuando es descubierto, él termina siendo ejecutado en Estados Unidos, es el que propicia o da un empujón a la figura del payaso asesino, y que desplaza al payaso melancólico o al payaso gracioso, que era el que había reinado hasta ese momento, y refuerza el miedo a los payasos, ¿no? Con lo cual estamos con un caso real que parece estar en el germen de todo. Y este hombre, con 30 años, se desata, no sabemos si antes de la treintena ya había realizado algún tipo de crimen o no, porque no lo confesó, pero en pocos años, en 7 o 8 años, este hombre acaba con la vida de 33 personas, reconocidas, 33 personas. ¿Lo hacía vestido de payaso? No, y aquí hay que puntualizar. Se le conocía como Pogo el payaso, y él se dedicaba principalmente a vestirse de payaso, a hacer funciones con fines benéficos, buscando causas sociales, entretenimiento social. Qué contradicción, ¿no? O sea, tenía una faceta pública, ¿no?
un camuflaje social muy interesante, muy adecuado, porque además eso le permitía entrar en contextos y en escenarios y ser un observador nada sospechoso, para conocer, en el caso de algunas de sus víctimas, cómo se movían, cuáles eran sus horarios, en fin, con qué tipo de apoyo social, familiares, amigos contaban para finalmente, bueno, planificar sus ataques. 33 víctimas de edades comprendidas entre los 14 y los 25 años de edad, en su totalidad reconocidos por él, todos eran hombres, y había un componente sádico, también una tendencia claramente homosexual que no reconoció en su vida, es decir, él tuvo 2 matrimonios, tuvo una hija, pero digamos que nunca se declaró abiertamente homosexual, y esto, posiblemente esa represión y los castigos que recibió por esa condición, siendo joven o niño incluso, pues probablemente en el contexto familiar probablemente fueron, digamos que, cincelando, ¿no?, una personalidad, iba a decir patológica, pero no estoy del todo seguro, porque los médicos, los forenses, los psiquiatras, los psicólogos que lo estudiaron consideraban que era una persona mala, literalmente mala, y que no había ahí un componente claramente de trastorno. Quizás la verdad está a medio camino entre el trastorno real, ¿no?, y lo fingido y la propia maldad, ¿no? Tenía fotografías de mucha proximidad personales con la primera dama de Estados Unidos, con la esposa de Jimmy Carter. Había sido un activista del Partido Demócrata. De hecho, incluso se encontró una credencial del Servicio de Seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos. Claro, que antes de ponerse en contacto e interactuar con la primera dama, teóricamente lo tuvo que investigar. Claro. Pues fíjate qué bien borraba las huellas, o qué mal investigaban entonces, que este personaje pues contaba con una fotografía con alguien pues tan preeminente como la primera dama, ¿no? Es lo que tienen los malos muy malos, que es que rara vez tienen cara precisamente de malos. Suelen ser gente aparentemente agradable. Hay casos pues muy reconocidos de Peter Korten, por ejemplo, el vampiro de Düsseldorf. Lo que decían es que era uno de los hombres casi más queridos, ¿no?, del lugar en el que habitaba, y fíjate, se enmascaraba, pues hay un asesino terrible que acabó con la vida de muchas personas. José Gregorio González, aquí lo vamos a dejar. Es un asunto que volverá, porque independientemente de estos casos que hemos estado comentando, que nos remontan quizás a un pasado un poco, pues valga la redundancia, un poco pasado, ¿no? En este caso hay que decir que en el año 2016 se produjo una especie de boom, ¿no? Una moda de gente que se disfrazaba de payasos, y que además, no solo eso, sino que además, aparte de pegar sustos y de hacer el payaso, es que incluso portaban lo que eran armas tanto blancas como armas de fuego, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. De momento, pues llegados a este punto, es que lo único que me queda es desearte que tengas felices sueños. Un abrazo. Que nos decía el padre José Gabriel Funes en la primera media hora, que la luz tarda en llegar desde el sol hasta la tierra 8 minutos, y lo que voy a tardar en despedir van a ser 10 segundos. Así que Ser School, Jesús Ortega, José Guijarro. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chicos, nos volvemos a escuchar dentro de unos días.